Hace 3 años, Consuelo tenía 69 años y vivía sola en un departamento pequeño en el norte de Houston. Sus hijos la llamaban todos los días, pero ella les repetía lo mismo, que estaba bien, que no se preocuparan, que todavía podía arreglárselas. Lo que no les decía era que cada semana se le hacía un poco más difícil leer las instrucciones de sus medicamentos, que a veces tomaba la pastilla equivocada porque los frascos se parecían y las letras le bailaban, que ya no manejaba en la noche porque las luces de los otros carros la encandilaban de una forma que no recordaba de antes, y que a mitad de una conversación buscaba la palabra y no aparecía. No siempre, pero sí con más frecuencia. Ella pensaba que era la edad. Su médico también le dijo eso, la edad, señora, ya tiene casi 70, es lo que sucede hoy. Consuelo sigue en Houston, tiene 72 años. Lee sin lentes las etiquetas del supermercado. Maneja de día con confianza. Y cuando conversa con sus nietas de 11 y 14 años, puede seguirles el ritmo sin perder el hilo. ¿Qué cambió? No fue un medicamento nuevo, no fue una operación. Fue algo que su vecina Leticia le puso sobre la mesa una tarde cualquiera. Un plato pequeño con semillas. 6 tipos de semillas, cada una con una razón científica distinta. Y el orden en que las comía importaba más de lo que cualquiera hubiera pensado. Hoy le voy a explicar exactamente qué son esas 6 semillas, por qué funcionan y algo que casi ningún video en español le va a decir: el momento del día en que las consume puede cambiar cuánto provecho le saca. También le voy a hablar de algo que los investigadores en geriatría llaman el síndrome de doble oscuridad. Es cuando la visión y la memoria se deterioran al mismo tiempo, no de forma independiente como 2 problemas separados, sino juntas, porque comparten el mismo combustible. Cuando ese combustible escasea después de los 55 años, los 2 sistemas fallan en paralelo. Y cuando eso pasa, la pérdida de independencia no es lenta, es mucho más rápida de lo que uno esperaría. Pero hay una razón para el optimismo, y esa razón tiene que ver con algo tan pequeño que cabe en la palma de la mano. Antes de comenzar, quiero decirle algo que me parece importante. Este contenido es educativo e informativo. No sustituye la evaluación de su médico ni el consejo de un profesional de salud. Si usted toma medicamentos recetados, especialmente anticoagulantes, medicamentos para la presión o para la diabetes, hablar con su médico antes de hacer cualquier cambio en su dieta es algo que conviene hacer siempre. Dicho eso, la información que vamos a revisar hoy viene de estudios publicados en revistas médicas revisadas por pares. Le voy a dar las fuentes, usted puede verificarlas. Empecemos por el número 6. La semilla número 6 es la semilla de ajonjolí, que muchos conocen como semilla de sésamo. Y quiero pedirle que no la descarte rápido, porque sé que cuando uno la ve encima de un pan o en una ensalada no parece gran cosa. Pero hay algo dentro de esta semilla que cruzó un umbral que la mayoría de los nutrientes nunca logran cruzar, y eso cambia todo. Ese umbral se llama la barrera hematoencefálica. Es una especie de filtro de máxima seguridad que rodea el cerebro y que bloquea casi todo lo que circula en la sangre, con muy pocas excepciones. La mayoría de los nutrientes que comemos nunca llegan directamente al cerebro porque esta barrera los detiene. La sesamina, que es el compuesto principal de la ajonjolí, sí pasa. Un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry en 2019 documentó que la sesamina cruza esa barrera y actúa como agente antiinflamatorio directo dentro del tejido cerebral. En las personas que consumieron 2 cucharadas de semillas de ajonjolí molidas al día durante 8 semanas, los marcadores de inflamación cerebral bajaron un 17%. Eso importa porque la inflamación crónica de bajo grado en el cerebro es uno de los factores más consistentes en el deterioro de la memoria con la edad. Pero el ajonjolí no trabaja solo en el cerebro, trabaja también en los ojos. Y aquí entra algo que muy pocos saben. La retina, esa capa delgada de tejido en el fondo del ojo que transforma la luz en señales eléctricas, contiene una de las concentraciones más altas de zinc de todo el cuerpo humano. No es accidente. El zinc es el mineral que mantiene funcionando las células fotorreceptoras, que nos permiten ver en condiciones de poca luz, distinguir colores y enfocar. Sin zinc suficiente,
esas células se deterioran más rápido. Un análisis publicado en el American Journal of Ophthalmology encontró que mantener niveles adecuados de zinc redujo la progresión de la degeneración macular incipiente en un 21% durante un seguimiento de 5 años. Una cucharada de ajonjolí aporta alrededor de 1.3 miligramos de zinc, lo cual es una contribución significativa para cubrir la necesidad diaria. Ahora, aquí viene algo importante que el guión original no mencionó y que tiene que ver con la forma en que uno come estas semillas. El ajonjolí entero tiene una cáscara dura que el sistema digestivo casi no puede romper. Cuando uno lo come entero, gran parte de los nutrientes simplemente pasan sin absorberse. La solución es molerlo. Use un molinillo de café o un molcajete si lo tiene y muélalo justo antes de consumirlo. También puede usar tahini, que es pasta de ajonjolí molido, y una cucharada mezclada en agua tibia en ayunas en la mañana es una de las formas más eficientes de aprovecharlo. Y aquí es donde entra la crononutrición, que es el tercer punto nuevo que vamos a ver hoy con más profundidad más adelante. Por ahora le adelanto que el ajonjolí funciona mejor cuando se consume en la primera mitad del día, idealmente antes del mediodía. La sesamina interactúa mejor con los procesos de reparación celular que el cuerpo realiza durante las horas de actividad. Si lo consume de noche, el efecto antiinflamatorio sigue presente, pero la absorción es menor. Comience con una cucharada al día. Si su sistema digestivo la tolera bien, puede pasar a 2 cucharadas. La consistencia es más importante que la cantidad. Los estudios que mostraron mejoras cognitivas usaron dosis diarias por 8 semanas continuas, no cantidades grandes de forma ocasional. La semilla número 5 es la semilla de girasol. Y si hay un nutriente que los ojos y el cerebro comparten como fuente de combustible prioritario, esa es la vitamina E. El problema es que la mayoría de las personas no sabe que existen distintas formas de vitamina E y que la forma que el cuerpo prefiere no es la que viene en la mayoría de los suplementos del mercado. La semilla de girasol contiene alfa-tocoferol, que es la forma biológicamente más activa de la vitamina E y la única que el cerebro usa directamente. Una onza de semillas de girasol, que equivale a un puñado pequeño, aporta 7.4 miligramos de vitamina E, casi el 50% de la necesidad diaria de un adulto. Un estudio de 10 años publicado en Archives of Neurology, con seguimiento de más de 5,000 adultos, encontró que quienes tenían el consumo más alto de vitamina E, proveniente de alimentos, no de suplementos, tenían un 36% menos de probabilidad de desarrollar Alzheimer que quienes tenían el consumo más bajo. Los investigadores hicieron énfasis en que la vitamina E de origen alimentario fue más efectiva que la de suplementos sintéticos. Eso tiene sentido desde el punto de vista de la biodisponibilidad. Cuando la vitamina E viene en la semilla, viaja acompañada de grasas naturales, minerales cofactores y otros antioxidantes que amplifican su absorción. Para los ojos, la historia es igual de clara. El Age-Related Eye Disease Study, uno de los estudios de salud visual más grandes que se hayan realizado, con más de 3,600 participantes, encontró que la combinación de vitamina E con otros antioxidantes redujo el riesgo de degeneración macular avanzada en un 25%. Y la semilla de girasol aporta también selenio, que trabaja en equipo con la vitamina E. El selenio activa enzimas que protegen las células delicadas de la retina del daño oxidativo. Un estudio de 2020 en Free Radical Biology and Medicine documentó que la deficiencia de selenio se asoció con un 31% más de incidencia de cataratas en adultos mayores de 65 años. Lo que muchas personas hacen mal con la semilla de girasol es comprar la versión tostada con sal que encuentran en la tienda de conveniencia. Esa versión tiene 2 problemas. El sodio en exceso es un problema para la presión arterial. Y el proceso de tostado industrial a alta temperatura destruye una parte significativa de la vitamina E. Lo que conviene es comprar semillas de girasol crudas, sin sal y sin cáscara. 2 cucharadas en la mañana, solas o mezcladas con avena o yogur. Si las va a tostar,
Hágalo en casa a temperatura baja, unos 170 grados Fahrenheit durante 10 minutos. Ese calor suave realza el sabor sin dañar los nutrientes. La semilla número 4 son las semillas de calabaza y esta es la que le gana la partida a todos los otros cuando se trata de minerales para el cerebro que trabajan al mismo tiempo. El cerebro necesita magnesio, hierro, zinc y cobre. Y la semilla de calabaza es una de las pocas fuentes alimentarias que aporta los 4 en cantidades significativas en una sola porción. Empecemos con el magnesio, porque los números son impresionantes. Un estudio de 2022 publicado en el European Journal of Nutrition siguió a más de 6,000 adultos mayores de 55 años y encontró que quienes consumían niveles adecuados de magnesio tenían cerebros que funcionaban como si fueran un año más jóvenes en promedio comparados con quienes tenían deficiencia. Un año no suena mucho, pero en términos de función cognitiva, especialmente para la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo, ese año marca una diferencia que la familia nota antes que el médico. Una onza de semillas de calabaza contiene alrededor de 168 miligramos de magnesio, aproximadamente el 40% de la necesidad diaria de un adulto. Ahora, para los ojos, las semillas de calabaza contienen luteína y zeaxantina, que son 2 pigmentos carotenoides que se acumulan físicamente en la mácula del ojo. La mácula es la parte central de la retina responsable de la visión fina, la que uno necesita para leer, para reconocer caras y para ver con claridad los detalles. Un estudio de 2018 en Investigative Ophthalmology and Visual Science encontró que el consumo más alto de luteína y zeaxantina se asoció con un 23% menos de riesgo de desarrollar cataratas. Estos pigmentos actúan como filtros solares internos que bloquean la luz azul y la radiación ultravioleta antes de que puedan dañar las células de la retina. Y hay algo más que estas semillas hacen por los ojos que pocas fuentes mencionan. El cobre y el hierro que contienen apoyan la circulación hacia el nervio óptico. El nervio óptico es el cable que transporta la información visual desde el ojo hasta el cerebro. Una circulación pobre hacia ese nervio puede acelerar su deterioro, especialmente en personas mayores de 65 años con presión arterial irregular o con niveles de hierro bajos. La forma más práctica de consumirlas es cruda y sin tostar. Si las consigue con cáscara, el remojo durante la noche en agua con una pizca de sal las hace más fáciles de digerir y mejora la disponibilidad de los minerales. Al día siguiente, puede escurrirlas y comerlas directamente o secarlas en el horno a temperatura mínima hasta que estén crujientes. 1 a 2 cucharadas al día es suficiente. Y si las combina con una fuente de vitamina C, como el jugo de limón, la absorción del hierro y el zinc aumenta de forma considerable. Ese es un detalle pequeño con un impacto real. La semilla número 3 son las semillas de chía. Y quiero detenerme aquí un momento porque la chía se ha puesto de moda de una forma que a veces hace que la gente deje de tomarla en serio. Parece que cuando algo se vuelve popular en Instagram, perdemos la confianza científica en ello. Pero los datos de la semilla de chía no vinieron de ningún influencer. Vinieron de laboratorios de investigación y son sólidos. El punto principal de la chía es su contenido de ácidos grasos omega 3. Específicamente ácido alfa-linolénico. 2 cucharadas de chía aportan 5 gramos de omega, 3 de origen vegetal, más que cualquier otro alimento de la misma categoría. Y esto importa porque el cerebro humano es, en términos de composición, aproximadamente un 60% grasa. Una parte significativa de esa grasa debería ser omega 3. Cuando no lo es, las membranas de las células neuronales se vuelven rígidas y la transmisión de señales entre neuronas se vuelve más lenta. Un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en 2021, documentó que adultos mayores que aumentaron su consumo de omega 3 mostraron una mejora del 26% en velocidad de procesamiento y del 19% en memoria de trabajo después de 6 meses.
Esos no son cambios marginales. Esa es la diferencia entre seguir con dificultad una conversación rápida y seguirla sin esfuerzo. Para los ojos, el rol de los omega 3 es igualmente esencial, pero menos conocido. Las células fotorreceptoras de la retina tienen la concentración más alta de omega 3 de cualquier célula del cuerpo humano. Un metaanálisis publicado en Ophthalmology en 2019, que revisó 15 estudios con más de 45,000 participantes, concluyó que el consumo regular de omega 3 redujo el riesgo de enfermedad de ojo seco en un 17% y ralentizó la progresión de la retinopatía diabética en un 22%. El ojo seco es un problema que muchos adultos mayores enfrentan y que se agrava porque la producción de lágrimas disminuye naturalmente con la edad. Los omega 3 ayudan a mantener la película lagrimal que mantiene la superficie del ojo lubricada y cómoda. La forma correcta de consumir la chía es remojarla. Cuando la semilla de chía entra en contacto con líquido, absorbe hasta 12 veces su peso en agua y forma un gel. Ese gel ralentiza la digestión y permite que el cuerpo extraiga más nutrientes. 2 cucharadas en un vaso de agua, revolver bien y dejar reposar 15 minutos antes de beber es la forma más directa. O puede preparar el pudín de chía la noche anterior mezclándola con leche de almendra o de coco. En la mañana tiene un desayuno listo con todos esos nutrientes. Lo que no conviene es comer la chía seca sin líquido, porque puede absorber la humedad de la garganta y del tracto digestivo, lo cual es incómodo y reduce la absorción. Y aquí me detengo para hablarle de algo que quiero que lleve de este video como uno de los puntos más importantes. Lo llaman el síndrome de doble oscuridad, aunque no es un término oficial todavía en los manuales de diagnóstico. Es una observación clínica que los geriatras han venido documentando en los últimos 10 años. Cuando la visión y la cognición se deterioran juntas en el mismo periodo de tiempo, lo que se pierde no es la suma de los dos. Es mucho más, porque la visión alimenta la cognición. Cuando uno no ve bien, la estimulación visual que mantiene al cerebro activo y alerta disminuye. Y cuando eso pasa, el cerebro empieza a desconectar circuitos que ya no recibe señales claras. Los estudios longitudinales del National Institute on Aging han encontrado que adultos mayores con pérdida visual no corregida tienen entre 2 y 3 veces más riesgo de deterioro cognitivo acelerado que adultos con visión normal o corregida. No es que la pérdida visual cause la demencia, es que ambas condiciones comparten el mismo sustrato de nutrientes, el mismo sustrato de circulación sanguínea. Y cuando ese sustrato se deteriora, los dos sistemas caen juntos. Lo relevante para lo que estamos conversando hoy es esto: los nutrientes que protegen la retina son en gran medida los mismos que protegen las neuronas. La luteína que filtra la luz dañina en la mácula también actúa como antioxidante en el tejido neuronal. Los omega 3 que mantienen flexibles las membranas de los fotorreceptores también mantienen flexibles las membranas de las neuronas del hipocampo. El zinc que sostiene la función de las células retinianas también regula los receptores de neurotransmisores en el cerebro. No son dos sistemas que usted tiene que proteger por separado. Son un solo sistema con dos manifestaciones. La semilla número 2 son las semillas de linaza. Y esta es la que más sorprende a la gente cuando escucha los datos, porque nadie imagina que algo que ha existido por 6,000 años en la dieta humana todavía tenga algo nuevo que enseñarnos. Pero la ciencia reciente ha identificado en la linaza 3 componentes que trabajan juntos de una manera que pocas otras semillas igualan. El primero es el ácido alfa-linolénico, similar a la chía pero con algo diferente. El segundo son los lignanos. La linaza contiene hasta 800 veces más lignanos que cualquier otro alimento vegetal. Los lignanos son compuestos polifenólicos que actúan como antioxidantes potentes y también tienen propiedades moduladoras del estrés oxidativo en el tejido cerebral. Un estudio de 2020 publicado en el Journal of Alzheimer's Disease encontró que un consumo más alto de lignanos se asoció con un 32% menos de riesgo de deterioro cognitivo en mujeres mayores de 65 años y un 26% menos en hombres de la misma franja de edad. El tercer componente es la fibra soluble.
Aquí es donde mucha gente levanta la ceja, porque la fibra parece que tiene poco que ver con el cerebro. Pero hay algo que se llama el eje intestino-cerebro, y que en los últimos años ha pasado de ser una hipótesis curiosa a ser una de las líneas de investigación más activas en neurociencia. El intestino produce alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo y una cantidad significativa de dopamina. Ambas son neurotransmisores críticos para el estado de ánimo, el enfoque y la memoria. La fibra soluble de la linaza alimenta las bacterias intestinales beneficiosas que apoyan esa producción. Un estudio de 2021 en Frontiers in Neuroscience encontró que una mayor diversidad del microbioma intestinal se asoció con puntajes cognitivos un 28% más altos en adultos mayores de 70 años. Para los ojos, la linaza hace algo que pocas semillas hacen. Su contenido de omega 3 ayuda a reducir la presión intraocular. La presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo para el glaucoma, la segunda causa más frecuente de ceguera irreversible en el mundo. Un ensayo clínico de 2018 publicado en el Journal of Glaucoma documentó que participantes que tomaron aceite de linaza durante 3 meses experimentaron una reducción promedio del 12% en la presión intraocular. Eso es comparable en términos clínicos a algunos medicamentos en gotas recetados para el glaucoma inicial. Ahora, aquí está el error más común con la linaza, y es uno que invalida todos los beneficios de la semilla. La linaza entera pasa por el sistema digestivo prácticamente sin absorberse. Tiene que molerla. Compre las semillas enteras. Guárdelas en el refrigerador para que los aceites no se pongan rancios y muélalas frescas cada mañana con un molinillo de café. 2 cucharadas de linaza recién molida mezcladas en avena, yogur, un batido o en agua tibia con limón es el método más práctico. La linaza molida empieza a oxidarse a las 24 horas de molerla, así que prepararla fresca cada día no es un consejo de perfeccionismo, es una diferencia real en la calidad del nutriente que usted recibe. Y antes de llegar a la semilla número 1, quiero hablarle de algo que cambia cómo uno piensa en todas estas semillas juntas. La crononutrición es el estudio de cómo el momento del día en que uno consume ciertos nutrientes afecta su absorción y su eficacia. No es magia ni pseudociencia. Es una consecuencia del ritmo circadiano del cuerpo, ese reloj interno que regula casi todos los procesos metabólicos según la hora del día. Y los nutrientes que protegen los ojos y el cerebro tienen patrones de absorción que responden a ese ritmo. Los investigadores del Salk Institute y del National Institute of General Medical Sciences han documentado que los ácidos grasos omega 3, como los que contienen la chía y la linaza, se absorben mejor cuando se consumen en las primeras horas del día, con el desayuno, porque el metabolismo de lípidos tiene su pico de actividad en la mañana. La vitamina E de las semillas de girasol se absorbe mejor cuando hay grasas presentes en la misma comida, lo cual generalmente ocurre con más facilidad en el desayuno o el almuerzo que en la cena. La sesamina de la ajonjolí tiene mejor biodisponibilidad en ayunas o con una comida ligera de la mañana. Y la semilla número 1 que vamos a ver en un momento, la semilla negra, muestra en varios estudios una absorción del timoquinona más consistente cuando se toma en ayunas o antes del desayuno, no de noche. Esto no significa que comer estas semillas de noche sea inútil. Significa que si usted puede organizarlas en la mañana, está maximizando lo que su cuerpo puede hacer con ellas. Y para alguien que quiere proteger su visión y su memoria, esa diferencia de absorción puede ser la diferencia entre un efecto notable y uno apenas perceptible. Permítame hablarle de Rodrigo. Tenía 71 años y vivía en Riverside, California, con su esposa Amparo. Rodrigo había sido técnico de reparación de electrodomésticos por 30 años. Sus manos sabían reparar cualquier cosa, pero desde los 68 empezó a cometer errores pequeños en las reparaciones, errores de atención, errores de secuencia. Y la visión, que siempre había sido su herramienta de precisión, comenzó a fallarle en los detalles. Le dijeron que era normal, le cambiaron los lentes 2 veces en 3 años. Los ojos seguían sin enfocar bien.
Amparo empezó a revisar su trabajo, cosa que nunca había tenido que hacer. Lo que nadie le había preguntado era qué comía en el desayuno. Café negro y pan blanco, desde hacía 20 años. Sin proteína, sin grasa buena, sin minerales. El cerebro y los ojos, que comparten el mismo combustible, llevaban décadas recibiendo exactamente cero de lo que necesitaban para mantenerse. Cuando Rodrigo cambió su desayuno, no cambió todo de golpe. Empezó con una cucharada de linaza molida en el café. Luego agregó semillas de calabaza 3 veces por semana. Luego tahini con pan integral. A los 4 meses, Amparo dejó de revisar su trabajo. La semilla número 1 es la semilla negra. Su nombre científico es Nigella sativa. Y sé lo que muchos de ustedes están pensando. Esto suena a algo que se vende en un puesto de mercado con afirmaciones exageradas. Pero le pido que me dé unos minutos porque los datos detrás de esta semilla son los más sólidos que vamos a ver hoy y vienen de algunas de las instituciones de investigación más rigurosas del mundo. La semilla negra ha sido usada en medicina tradicional por más de 3000 años. Fue encontrada en la tumba del faraón Tutankamón y los textos médicos islámicos la describían como un remedio para todo excepto la muerte. Esa historia, para el lector escéptico, podría ser una razón para no creerla. Pero lo que ha ocurrido en los últimos 15 años es que la ciencia moderna tomó esa historia en serio y empezó a diseccionarla. El resultado es un cuerpo de evidencia que actualmente incluye más de 1000 estudios publicados sobre sus componentes activos. El compuesto principal se llama timoquinona y tiene 3 propiedades que lo hacen especialmente relevante para el cerebro y los ojos en personas mayores de 55 años. La primera es que cruza la barrera hematoencefálica, igual que la sesamina, lo cual ya saben que no es algo común. La segunda es que una vez dentro del cerebro actúa como antiinflamatorio y neutralizador de radicales libres. La tercera, y esta es la más importante y la que menos se menciona, es que aumenta la producción de BDNF. BDNF es el factor neurotrófico derivado del cerebro y es esencialmente el fertilizante que promueve el crecimiento y la supervivencia de las neuronas. Con la edad, los niveles de BDNF disminuyen y esa disminución está directamente ligada al deterioro de la memoria y la plasticidad cognitiva. Un estudio de 2023 publicado en Neurochemical Research encontró que la timoquinona aumentó los niveles de BDNF en un 37% en modelos experimentales, promoviendo el crecimiento de nuevas conexiones neuronales incluso en cerebros envejecidos. Y aquí está el punto nuevo que quiero que lleven. El BDNF no solo protege las neuronas, también protege la retina. Las células ganglionares de la retina, que son las neuronas que transmiten la información visual desde el ojo hasta el cerebro a través del nervio óptico, dependen del BDNF para sobrevivir y mantenerse funcionales. En las personas con glaucoma y con degeneración macular, los niveles de BDNF en el tejido retiniano están significativamente reducidos. Un estudio publicado en el Indian Journal of Pharmacology encontró que la timoquinona protegió las células ganglionares retinianas del daño por estrés oxidativo hasta en un 45%. Eso significa que esta semilla no solo trabaja en el cerebro y en la retina de forma paralela, trabaja a través del mismo mecanismo. El BDNF es el puente entre los dos. Entonces, cuando alguien dice que sus ojos y su memoria se están deteriorando juntos y que no entiende por qué, la respuesta científica es que comparten el mismo tejido de origen embrionario, los mismos nutrientes de mantenimiento y cada vez más, según la evidencia, el mismo factor de crecimiento. La semilla negra actúa sobre ese factor de una manera que ninguna de las otras 5 semillas logra igualar. Un ensayo controlado aleatorizado publicado en Phytotherapy Research en 2022 estudió a 60 adultos mayores con deterioro cognitivo leve. El grupo que tomó 500 miligramos de extracto de semilla negra al día durante 9 semanas mostró una mejora del 40% en pruebas de memoria episódica y un 33% de mejora en atención sostenida comparado con el grupo que tomó placebo. Los investigadores describieron esos resultados como los más significativos que habían documentado con una intervención natural en esa franja de edad. Para los ojos,
los datos son igualmente sólidos. Un estudio de 2020 publicado en el International Journal of Ophthalmology encontró que el aceite de semilla negra redujo la presión intraocular en un 18% en pacientes con glaucoma después de 12 semanas y en personas con retinopatía diabética, que es el daño a los vasos sanguíneos de la retina causado por el azúcar en sangre. Un metaanálisis de 2019 en el Journal of Ethnopharmacology, que revisó 23 ensayos clínicos, encontró que el consumo de semilla negra redujo el azúcar en ayunas en un promedio de 17%, lo cual protege indirectamente los pequeños vasos que alimentan la retina. La forma más eficiente de consumirla es como aceite de semilla negra prensado en frío, una cucharadita en ayunas por la mañana. El sabor es fuerte, algo picante y ligeramente amargo, que es precisamente la timoquinona. Muchas personas lo toman seguido de una cucharadita de miel pura, lo cual además mejora la absorción porque la miel provee un sustrato de glucosa que facilita el transporte del compuesto activo. También puede tostar ligeramente las semillas enteras durante 3 minutos a fuego bajo y espolvorearlas sobre la comida. O mezclar el polvo de semilla negra en agua tibia con miel como primera bebida del día. La primera semana use media cucharadita. La segunda semana, si lo tolera bien, pase a una cucharadita completa y manténgase en esa dosis de forma consistente por al menos 8 semanas. Todos los estudios que mostraron resultados significativos usaron esa ventana de tiempo mínima. Esta es quizás la semilla con el mayor respaldo científico de las 6, pero también la que requiere más paciencia antes de que los efectos se hagan evidentes. Ahora voy a recapitular lo que hemos revisado porque quiero que salga de este video con un plan claro y no solo con información. La semilla de ajonjolí le da sesamina que cruza la barrera hematoencefálica y baja la inflamación cerebral, y zinc que sostiene las células fotorreceptoras de la retina. Muélala antes de comerla o use tahini. Consuma en la mañana. Las semillas de girasol le dan vitamina E en su forma más activa, alfa-tocoferol, que reduce el riesgo de Alzheimer y de degeneración macular, y selenio, que protege la retina del daño oxidativo. Crudas, sin sal, en el desayuno. Las semillas de calabaza le dan los 4 minerales que el cerebro necesita en paralelo: magnesio, hierro, zinc y cobre, y luteína y zeaxantina que protegen la mácula del ojo. Remojadas o molidas, con limón para mejorar la absorción del hierro. Las semillas de chía le dan omega 3 que mantienen flexibles las membranas neuronales y retinianas y reducen el ojo seco y la progresión de daño diabético en la retina, siempre remojadas en líquido, nunca secas. La linaza le da lignanos que reducen el riesgo de deterioro cognitivo, fibra que nutre el eje intestino-cerebro y omega 3 que bajan la presión intraocular. Siempre molida fresca, guardada entera en el refrigerador. Y la semilla negra le da timoquinona que cruza la barrera hematoencefálica, sube el BDNF que protege las neuronas y las células ganglionares de la retina y reduce la presión intraocular y el daño por azúcar en los vasos retinianos. Aceite en ayunas por la mañana, media cucharadita la primera semana, una cucharadita después. Ahora bien, no le estoy diciendo que tome las 6 al mismo tiempo desde el primer día. Eso no es cómo funciona el cuerpo y no es como lo abordaron los estudios. Lo que le sugiero es empezar por 1 o 2 que se ajusten a su rutina actual, mantenerlas por 4 semanas y luego agregar otra. El sistema digestivo necesita adaptarse y usted necesita saber qué cambio está produciendo, qué efecto, cuál es empezar primero. Si su preocupación principal es la memoria y la cognición, empiece con la semilla negra y la linaza. Si su preocupación principal es la visión, la luteína y zeaxantina de las semillas de calabaza y los omega 3 de la chía son el punto de entrada más directo. Si tiene presión intraocular elevada o historia de glaucoma en la familia, la linaza y la semilla negra son las que mayor evidencia tienen sobre ese punto específico. Y si simplemente quiere protección general de ambos sistemas, la chía en el desayuno, más tarde en la mañana la semilla negra en ayunas es el dúo con el perfil de evidencia más completo. Quiero hablarle de Marisol, que tiene 58 años y vive en el área de Chicago.
Marisol cuida a su mamá de 79 años, que tiene cataratas y que últimamente ha tenido más dificultad para recordar las cosas. Marisol trabaja medio tiempo y lleva a su mamá al médico cada 2 meses. Hace 6 meses, Marisol empezó a preparar un desayuno diferente para las dos. No hizo una revolución en la cocina. Solo agregó linaza molida en el yogur, unas semillas de calabaza encima y cambió el aceite que usaba para cocinar por aceite de semilla negra. Nada dramático. Nada caro. La mamá de Marisol todavía tiene cataratas, eso no cambia de un día para otro. Pero en el examen de seguimiento de hace 2 meses, el oftalmólogo les dijo que la progresión había sido más lenta de lo esperado. Y la mamá de Marisol dice que se siente con más claridad en la cabeza. Marisol dice que nota que su mamá busca menos las palabras cuando conversan. No le voy a decir que esto fue la semilla negra. No lo sé con certeza, porque Marisol hizo varios cambios al mismo tiempo. Pero lo que sí le puedo decir es que la investigación apoya cada uno de esos cambios. Y que cuando dos personas con preocupaciones reales, una de 58 y otra de 79, empiezan a comer de una forma que la ciencia respalda, los resultados no siempre son dramáticos ni rápidos, pero son reales y acumulativos. Antes de cerrar, quiero mencionar algo que a menudo se omite en este tipo de contenido y que me parece honesto incluir. Estas semillas son alimentos, son poderosas, pero son alimentos. Ninguna de ellas reemplaza el control médico de la presión arterial, la diabetes, el glaucoma o el deterioro cognitivo diagnosticado. Si usted toma warfarina u otros anticoagulantes, conviene hablar con su médico antes de aumentar su consumo de linaza o chía, porque el efecto sobre la coagulación puede interactuar con la medicación. Si toma medicamentos para la diabetes, la semilla negra puede tener un efecto sobre el azúcar en sangre que modifica la respuesta al medicamento. No estoy diciendo que no las consuma. Estoy diciendo que esa conversación con su médico vale la pena antes de hacer cambios importantes. Lo que sí le digo con confianza es esto. La relación entre lo que comemos y la salud de nuestros ojos y nuestro cerebro es una de las áreas más activas de la investigación nutricional actual. Los estudios que citamos hoy no son anecdóticos. Son ensayos controlados con grupos de comparación, seguimientos de 5 a 12 años y muestras de miles de participantes. La dirección de la evidencia es consistente. Los nutrientes que protegen la retina tienden a proteger las neuronas. Los que reducen la inflamación cerebral tienden a reducir la inflamación del tejido ocular. Y los que apoyan la producción de BDNF contribuyen a la salud de ambos sistemas simultáneamente. 6 semillas. Algunas ya las tiene en su cocina. Otras las puede encontrar en cualquier supermercado o tienda de productos naturales. Ninguna requiere que usted cambie todo de golpe. Requiere que empiece, que sea consistente y que le dé al cuerpo el tiempo que necesita para responder. Consuelo, la señora de Houston con quien empezamos este video, no sabe exactamente cuál de las semillas hizo qué. Lo que sabe es que a los 3 meses de comerlas con regularidad, su hija la llamó una tarde y le preguntó por qué sonaba diferente. Más presente, dijo la hija. Consuelo le contestó que no sonaba diferente, que simplemente podía escucharla mejor. Esa última frase tiene un doble significado que creo que vale la pena dejarse quedar. A veces lo que cambia no es solo la vista o la memoria en abstracto, es la calidad con que uno vive los momentos que más importan. Una conversación con una hija, un libro abierto en la noche, el rostro de un nieto cruzando la puerta, la posibilidad de seguir siendo alguien que ayuda, que recuerda, que está presente. Eso es lo que está en juego. No es exageración, es lo que dice la evidencia. Y es lo que dicen las personas que han pasado por este proceso. Empiece por una semilla, llévela a su rutina y en 4 semanas dígame si algo cambió. Muchas personas que empiezan aquí terminan enviando mensajes contando exactamente eso. Si este video le fue útil, si aprendió algo que no sabía, y especialmente si hay alguien en su familia que está pasando por algo parecido a lo que describimos hoy, compartirlo es la forma más directa de que esa persona tenga acceso a esta información. No todos llegan solos hasta aquí. A veces llegan porque alguien que los quiere les mandó el enlace. Eso tiene valor.
Este contenido es únicamente informativo y no sustituye la evaluación de un profesional de salud. Antes de hacer cambios en sus medicamentos, suplementos o hábitos alimenticios, consulte siempre con su médico. Gracias por acompañarnos.